Mi sobrino me escupió en el plato y mi familia se rió. Después, mi madre me exigió que no los contactara más. Mi única respuesta fue, entendido. El pago automático de la hipoteca termina mañana. El chat explotó al instante. Soy Sofía, 34 años, maestra de primaria de Denver. Lo que debería haber sido una simple cena de cumpleaños para mi madre se convirtió en una pesadilla cuando mi sobrino de 9 años, Lucas, escupió directamente en mi plato y anunció, «Mamá dice que te lo mereces». La risa que siguió me hirió más que cualquier cuchillo. Me fui en silencio, con las lágrimas corriendo por mi rostro mientras conducía a casa. Luego vinieron los mensajes de texto esa noche. Pocos sabían ellos que llevaba 3 años pagando la hipoteca de mis padres. Crecer como la hija del medio entre Vanessa, mi hermana mayor por 3 años, y Daniel, mi hermano menor por 4 años, moldeó mi vida de maneras que no comprendí completamente hasta hace poco. Desde mis primeros recuerdos, la dinámica familiar giraba en torno a una jerarquía no verbal con Vanessa firmemente en la cima de los afectos de mis padres. Cuando Vanessa recibió una bicicleta roja brillante para su 10º cumpleaños, esperé ansiosamente mi turno al año siguiente. En cambio, recibí una azul usada de nuestro primo que papá repintó. Necesitamos ser prácticos, explicó la mamá de Sofía. Tu hermana necesitaba una buena bicicleta para su ruta de periódicos. Está ganando dinero para la familia. Asentí, tragándome la decepción como una píldora amarga, algo en lo que me convertiría en experta con los años. Los logros escolares siguieron el mismo patrón. Vanessa traía a casa un notable en matemáticas y mamá lo exhibía prominentemente en el refrigerador durante semanas. Cuando saqué sobresaliente en todo durante un semestre entero, mamá simplemente asintió. «Qué bien, cariño. La educación se te da fácil, así que no es tan impresionante». Esa lógica retorció mi comprensión del logro, enseñándome que mis éxitos de alguna manera contaban menos. Los cumpleaños contaban la misma historia. Vanessa tenía fiestas con amigos de la escuela y del vecindario. Para mi 13º cumpleaños, mamá dijo, «No eres realmente una mariposa social como tu hermana. Solo comeremos pastel en casa». Fingí que no me importaba mientras lloraba en mi almohada esa noche. Vanessa aprendió temprano a aprovechar este favoritismo. Cuando algo desaparecía, galletas con chispas de chocolate o un jarrón se rompía misteriosamente, Vanessa decía, «Sofía lo hizo». Y sin investigación, yo era castigada. Mis protestas caían en oídos sordos ante las acusaciones llorosas de Vanessa. En la secundaria, Vanessa había refinado sus manipulaciones, pintándose expertamente como la víctima en cualquier conflicto mientras me retrataba como celosa y rencorosa. Cuando llegaron las decisiones universitarias, el patrón continuó. Vanessa eligió la escuela de negocios, recibiendo un apoyo entusiasta y ayuda financiera de nuestros padres. Ella llegará a ser alguien, le decía papá con orgullo a los parientes. Cuando anuncié mi decisión de ser maestra, la respuesta fue tibia. Los maestros apenas ganan lo suficiente para vivir, suspiró mamá. Esperábamos más ambición de tu parte. A pesar de las constantes comparaciones, me abrí paso en la universidad con becas y trabajos de medio tiempo, graduándome con honores en educación. Conseguí un puesto enseñando 4º grado en la primaria Pine Est, un trabajo que realmente amaba a pesar de su modesto salario. Mientras tanto, Vanessa se casó con Carlos, un exitoso promotor inmobiliario, e inmediatamente comenzó a construir la familia perfecta que mis padres siempre habían imaginado. Hace 3 años, todo cambió cuando papá sufrió un ataque al corazón. Durante su recuperación, mamá confesó entre lágrimas que llevaban 6 meses de retraso en los pagos de la hipoteca y enfrentaban una ejecución hipotecaria. Sin dudarlo, me ofrecí a ayudar. Solo hasta que papá se recupere, me aseguró mamá. Establecí pagos automáticos para su hipoteca mensual de $2,000, estirando mi salario de maestra hasta el límite. Pasaron meses, luego 1 año, luego 2. Cada vez que mencionaba suavemente la posibilidad de que ellos volvieran a asumir los pagos, surgían nuevas razones. Tu padre necesita otro procedimiento, o tuvimos facturas de impuestos inesperadas este año. Mientras tanto, Vanessa y Carlos compraron una casa de vacaciones en Aspen y enviaron a sus hijos a costosas escuelas privadas, sin ofrecer ni una sola vez ayuda financiera a nuestros padres. Daniel, mi hermano menor, añadía otra capa complicada a nuestra dinámica familiar.
Después de abandonar la universidad comunitaria, iba de trabajo en trabajo, sin durar más de unos pocos meses en ninguno. Se mudó de nuevo al sótano de nuestros padres a los 25, donde permanecía a los 30, ostensiblemente encontrándose a sí mismo mientras jugaba videojuegos y acumulaba deudas. Hace 3 meses, Daniel se me acercó con una propuesta de negocio, una tienda de vapeo que quería abrir con un amigo. Necesitaba $40,000 como capital inicial. Por primera vez, dije no a una solicitud financiera familiar, explicando que ya estaba al límite con los pagos de la hipoteca y mis propios gastos. Su rostro se ensombreció con el rechazo. Vanessa tenía razón sobre ti, murmuró antes de alejarse. Más tarde supe que Vanessa había estado diciéndole a nuestros padres y a Daniel que yo había recibido una enorme herencia de nuestra abuela, que estaba acaparando egoístamente. Esto era completamente inventado. La abuela había dejado sus modestos ahorros para ser divididos en partes iguales entre todos los nietos, lo que ascendía a unos $5,000 cada uno. A pesar de la creciente distancia y tensión, todavía esperaba una reconciliación. La familia era la familia, después de todo. Cuando mamá llamó para la cena de su 65 cumpleaños, acepté de inmediato, viéndolo como una oportunidad para reparar algunas de las conexiones deshilachadas entre nosotros. No tenía idea de cuán rotas estaban realmente las cosas. La invitación llegó un martes por la tarde. Vamos a tener una pequeña celebración para mi cumpleaños el sábado, dijo mamá, su voz con ese tono familiar de obligación en lugar de entusiasmo. A las 6. ¿Nada elegante? Antes de que pudiera responder con algo más que una afirmación, agregó, Vanessa se está encargando de la mayoría de los arreglos, por supuesto. Y luego colgó. A pesar de la brevedad de la conversación, la emoción burbujeaba dentro de mí. Las reuniones familiares se habían vuelto cada vez más raras y tensas durante el último año, pero los cumpleaños siempre habían sido ocasiones sagradas en nuestro hogar. Esta podría ser la oportunidad perfecta para comenzar a sanar la creciente brecha. Pasé horas esa noche buscando en línea el regalo perfecto. A mamá siempre le habían encantado los broches antiguos, así que encontré una pieza de libélula de zafiro antiguo de la década de 1930 que combinaba perfectamente con sus ojos. Costó $375, casi la mitad de mi presupuesto discrecional para el mes, pero sabía que valdría la pena ver una apreciación genuina en su rostro. El día antes de la cena, me tomé media jornada libre de la escuela para hornear su pastel de chifón de limón favorito con relleno de frambuesa. La receta era laboriosa, requería huevos separados, un cuidadoso plegado de las claras batidas y un delicado equilibrio de ácido y dulce en el relleno. Había sido su favorito desde la infancia, algo que su propia madre solía hacer. Mientras empacaba cuidadosamente el pastel el sábado por la tarde, ensayé temas de conversación positivos y me preparé mentalmente para ignorar cualquier indirecta sutil o comparación con Vanessa. Esta noche será diferente, le dije a mi reflejo mientras me aplicaba el rímel. Concéntrate en los buenos recuerdos y en crear nuevos. Elegí un vestido cruzado verde bosque que complementaba mi cabello castaño rojizo, combinado con los aretes de perlas que mamá me había regalado para mi 21º cumpleaños, uno de los pocos regalos genuinamente considerados que había elegido para mí. El peso familiar de ellos contra mi cuello se sentía como un talismán de tiempos mejores. El viaje a la casa suburbana de mis padres tomó 45 minutos con el tráfico del sábado. Mi mente divagó hacia la última reunión familiar verdaderamente positiva, la Navidad de hace 2 años. Papá se estaba recuperando bien de su ataque al corazón. Daniel acababa de empezar un trabajo prometedor en un centro de soporte técnico, y Vanessa había estado distraída con sus suegros durante gran parte de la festividad. Durante unas horas, nos habíamos reído juntos viendo fotos familiares antiguas y habíamos disfrutado genuinamente de la compañía del otro. Llegué 30 minutos antes, con la esperanza de ayudar con los preparativos y tal vez tener unos minutos a solas con mamá antes de que llegaran todos los demás. Equilibrando la caja del pastel con cuidado, llamé al timbre. Un nerviosismo inesperado revoloteaba en mi estómago. Mamá abrió la puerta, sus ojos se posaron inmediatamente en la caja del pastel. «Oh, ¿trajiste postre?» Vanessa ya encargó un pastel de la pastelería Bellini. «Es el favorito de tu padre, tarta de chocolate y avellanas». Se hizo a un lado para dejarme entrar sin tomar la caja de mis manos. Pensé que esto también sería bueno, dije, forzando alegría en mi voz. Podemos tener opciones, ¿verdad? Mamá suspiró,
Supongo que podemos ponerlo en la cocina. La casa olía a ajo asado y hierbas, el cordero al romero característico de papá ya estaba en el horno. Él apareció desde la cocina, secándose las manos en un paño de cocina. Sofía, llegaste temprano. Su sonrisa parecía genuina mientras me daba un rápido abrazo de lado antes de volver a su cocina. Coloqué mi pastel en el mostrador junto a una elaborada creación de chocolate, claramente de la costosa pastelería del otro lado de la ciudad. Mi esfuerzo casero de repente parecía humilde y aficionado en comparación. Mamá apenas lo miró antes de indicarme que pusiera la mesa del comedor. Una hora después, el timbre sonó de nuevo, anunciando la llegada de Vanessa con Carlos y sus 2 hijos, Lucas de 9 años y Mía de 6. Su entrada fue característicamente dramática, la voz de Vanessa resonando por toda la casa mientras gritaba felicitaciones de cumpleaños a mamá, quien corrió a abrazarla a ella y a los niños. Perdón por llegar un poco tarde, anunció Vanessa, aunque solo llevaban 15 minutos de retraso. Tuvimos que parar a recoger tu regalo. Encontré la cosa absolutamente perfecta, mamá. Daniel salió del sótano cuando la cena estaba casi lista, dándome un seco asentimiento antes de adular a los hijos de Vanessa. Se posicionó deliberadamente al otro lado de la habitación, interactuando con todos, pero evitando la conversación directa conmigo. ¿Cómo va la escuela?, me preguntó papá durante una pausa en la conversación previa a la cena, pareciendo genuinamente interesado. Muy bien, comencé con entusiasmo. Mis estudiantes acaban de terminar sus proyectos de la Feria de Ciencias y... ¿Le contaste a mamá sobre nuestro viaje a Aspen?, interrumpió Vanessa, sin siquiera reconocer que yo había estado hablando. Llevaremos a los niños a esquiar durante las vacaciones de invierno. Tú y papá deberían unirse a nosotros por unos días. Los ojos de mamá se iluminaron. Eso suena maravilloso. No hemos ido a las montañas en años. Me quedé en silencio, reconociendo el patrón familiar. Cualquier atención dirigida a mí sería rápidamente redirigida a Vanessa o su familia. Manteniendo mi resolución de ser positiva, felicité a Mía por su brillante vestido de unicornio, lo que me valió una tímida sonrisa antes de que su abuela se la llevara para mostrar un nuevo truco que había aprendido en la clase de gimnasia. Mientras nos dirigíamos al comedor, Vanessa chocó accidentalmente conmigo mientras llevaba su copa de vino tinto, salpicando unas gotas en la manga de mi vestido. «Uy, qué torpe soy», dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Menos mal que tu vestido es oscuro. Las manchas no se notarán mucho». Limpié las manchas con mi servilleta, decidida a no dejar que el incidente arruinara mi espíritu. «No hay problema», respondí de manera uniforme. «Saldrá al lavar». Papá se ocupó de servir el cordero, evitando cuidadosamente involucrarse en cualquier conflicto potencial. Su complicidad silenciosa en estas dinámicas se había convertido en su respuesta estándar a lo largo de años de tensión familiar, eligiendo el camino de menor resistencia en lugar de abordar los problemas subyacentes. A pesar de la incomodidad inicial, todavía tenía la esperanza de que la noche pudiera mejorar. Las cenas familiares siempre habían sido impredecibles, oscilando de agradables a dolorosas con poca advertencia. Esta noche todavía podría ser una de las buenas. Solo necesitaba seguir intentándolo. La mesa del comedor se había extendido a su máxima longitud, cubierta con el mantel de encaje color crema reservado para ocasiones especiales. Las copas de cristal brillaban bajo la luz del candelabro, y mamá había usado su vajilla de boda, platos blancos delicados con borde plateado. El entorno formal contrastaba marcadamente con la tensión que crepitaba bajo sonrisas forzadas y conversaciones entrecortadas. Noté de inmediato que la disposición de los asientos me aislaba en un extremo de la mesa, con Vanessa, Carlos y los niños agrupados alrededor de mamá en el extremo opuesto. Daniel se sentó a medio camino entre nosotros, creando una manifestación física de la jerarquía familiar. Papá ocupó su lugar habitual en la cabecera de la mesa, sirviendo platos y rellenando copas de vino mientras mantenía una cuidadosa neutralidad. «Sofía, ¿pasarías las patatas?», preguntó Vanessa, aunque el plato estaba más cerca de mamá que de mí. Mientras me estiraba para alcanzarlo, agregó con una sonrisa sacarina: «Veo que sigues comiendo carbohidratos». Valiente elección. Pasé el plato sin responder a la indirecta, tomando una pequeña porción para mí antes de enviárselo. Lucas observaba este intercambio con ojos curiosos, observando el comportamiento de su madre con la atención de un niño que aprende señales sociales. «¿Cómo está el mercado inmobiliario en estos días?»,
Carlos?, preguntó papá, dirigiendo la conversación a un terreno más seguro. Carlos se lanzó a una explicación detallada de los valores de las propiedades y las tasas de interés, mirando periódicamente su teléfono debajo de la mesa. Vanessa sonreía con orgullo a su esposo, interrumpiendo ocasionalmente con comentarios que destacaban su éxito financiero. Acabamos de cerrar la venta de esa propiedad frente al lago que mencioné el mes pasado, anunció. El mercado está loco en este momento, pero logramos negociar un trato increíble. Se volvió hacia nuestra madre. Será perfecto para reuniones de verano. Mucho más espacio del que tenemos aquí. Mamá sonrió con nostalgia. Eso suena encantador. Tu padre y yo siempre soñamos con una propiedad de vacaciones. Un silencio incómodo siguió a su comentario. La realidad no dicha de sus dificultades financieras flotaba en el aire. Me moví en mi asiento, muy consciente de que mis pagos mensuales de la hipoteca eran lo único que les impedía perder su residencia principal, y mucho menos adquirir propiedades de vacaciones. Hablando de finanzas, dijo Vanessa, su voz adquiriendo una falsa casualidad, Daniel me estaba contando sobre su idea de negocio. Suena muy prometedor. Daniel se animó. Sí, la tienda de vapeo. La investigación de mercado muestra que llenaría una necesidad real en el vecindario. Qué pena que no pudieras conseguir la financiación, dijo mamá, sus ojos deslizándose hacia mí acusadoramente. A veces la familia debería apoyarse mutuamente, especialmente cuando algunos tienen más que otros. La implicación era clara, y mis mejillas ardieron por la injusticia. Apoyo a nuestra familia de muchas maneras, dije en voz baja, encontrando su mirada. Oh, ¿cómo exactamente?, desafió Vanessa, cortando su cordero con una fuerza innecesaria. ¿Apareciendo a cenar de vez en cuando? Mientras tanto, Daniel tiene una oportunidad real que podría cambiar su vida, y ni siquiera consideras ayudar. Ya estoy ajustada financieramente, expliqué, tratando de mantener mi voz uniforme. Los pagos de la hipoteca se llevan una parte significativa de mis ingresos, y los maestros no ganan lo que los promotores inmobiliarios. ¿Siempre la mártir?, se burló Vanessa. Los pagos de la hipoteca que nadie pidió. Papá se aclaró la garganta incómodamente. No discutamos de finanzas en una cena de cumpleaños, sugirió débilmente. ¿Por qué no?, presionó Vanessa. A Sofía le encanta recordarnos sus contribuciones financieras mientras acapara su herencia. ¿Qué herencia?, pregunté, genuinamente confundida. Por favor, Vanessa rodó los ojos dramáticamente. El dinero de la abuela. Todos sabemos que te llevaste la mayor parte. Eso es absolutamente falso, dije, sintiendo que mi fachada de calma comenzaba a resquebrajarse. Cada uno recibimos exactamente $5,000 cuando la abuela falleció. Puedes verificarlo con el albacea de su testamento. Chicas, por favor, interrumpió mamá, aunque su tono dejaba claro de qué lado estaba. Sofía, ¿por qué siempre tienes que hacer todo tan difícil? Tu hermana solo está tratando de ayudar a tu hermano. La sensación familiar de ser manipulada para dudar de mi propia percepción me invadió. No importaba la realidad, siempre sería posicionada como la difícil, la egoísta, el problema. Respiré hondo, tratando de centrarme contra la creciente marea de frustración. Vanessa le susurró algo a Lucas, que estaba sentado a su lado, mientras me lanzaba una mirada penetrante. El niño asintió, una expresión traviesa cruzando su rostro que inmediatamente me puso en alerta. Entonces, mamá, intenté redirigir la conversación. ¿Cómo se siente tener 65 años? ¿Alguna sabiduría que quieras compartir con nosotros? Antes de que pudiera responder, Lucas se levantó de su silla, caminó decididamente alrededor de la mesa hasta donde yo estaba sentada y se inclinó sobre mi plato. Con deliberada lentitud, escupió directamente sobre mi cordero y patatas a medio comer, un pegote de saliva aterrizando justo en el centro. La mesa quedó en silencio por un instante. Mamá dice que te lo mereces, anunció Lucas con orgullo, mirando a Vanessa en busca de aprobación. Luego vino la risa. Empezó con Vanessa, un ladrido agudo que no contenía humor, solo vindicación. Carlos siguió con una risita, sacudiendo la cabeza como si presenciara una broma inofensiva. Daniel resopló en su copa de vino, sus hombros temblando. Incluso mamá se cubrió la boca, pero sus ojos se arrugaron con una diversión inconfundible. Papá miró su plato,
sin decir nada, sin hacer nada. El sonido me rodeó, cerrándose como paredes. Mi rostro ardía de humillación mientras las lágrimas amenazaban. La habitación pareció inclinarse ligeramente. La luz del candelabro de repente demasiado brillante. La risa demasiado fuerte. Mi garganta se contrajo, dificultando la respiración normal. Lucas, vuelve a tu asiento ahora, dijo finalmente Vanessa entre risas persistentes. No una reprimenda, sino una despedida satisfecha de un trabajo bien hecho. Miré cada rostro alrededor de la mesa, buscando alguna señal de incomodidad o reconocimiento de cuán completamente inapropiado y cruel había sido el momento. No había ninguna, solo diversos grados de diversión y satisfacción engreída. Con movimientos mecánicos, coloqué mi servilleta junto a mi plato profanado, me levanté y recuperé mi bolso de la sala. Nadie me siguió ni me llamó mientras caminaba hacia la puerta principal. Oí a Vanessa decir algo que provocó otra ronda de risas. Al cerrar la puerta detrás de mí, en mi coche, con las manos temblando en el volante, finalmente permití que las lágrimas vinieran. Desdibujaron la carretera mientras conducía a casa, la imagen de Lucas escupiendo en mi comida repitiéndose en mi mente. Más doloroso que el acto en sí fue la respuesta coordinada, el acuerdo colectivo de que merecía tal tratamiento, que mi humillación era motivo de celebración en lugar de preocupación. En un semáforo, vi mi reflejo en el espejo retrovisor, el rímel corriendo por mis mejillas sonrojadas, los ojos hinchados y rojos. En ese momento, algo cambió dentro de mí. El dolor todavía estaba presente, un dolor físico en mi pecho, pero debajo de él se agitaba algo desconocido, una ira tranquila y constante. No el estallido reactivo de indignación que había sentido en la mesa, sino algo más profundo y resuelto. Había pasado toda mi vida aceptando migajas de afecto y respeto de personas que habían demostrado una y otra vez que eran incapaces de ver mi valía. Esta noche, finalmente me habían mostrado exactamente lo poco que significaba para ellos. No a través de indirectas sutiles o comentarios pasivo-agresivos, sino a través de una crueldad abierta e innegable. Al entrar en mi complejo de apartamentos, me di cuenta con una claridad sorprendente de que había terminado. Terminado de intentar ganar un amor que debería haber sido dado libremente, terminado de financiar su estilo de vida mientras era tratada como una extraña, terminado de aceptar la narrativa que habían construido sobre quién era yo. No tenía idea de lo que pasaría después. Pero mientras me lavaba la cara y me cambiaba el vestido manchado de vino, supe con certeza que algo fundamental había cambiado. Cualquier relación que tuviéramos en el futuro sería en términos completamente nuevos, o no habría ninguna relación en absoluto. Mi apartamento se sentía inusualmente silencioso mientras me movía por él aturdida. El agotamiento emocional de la noche me pesaba físicamente. Preparé mecánicamente una taza de té de manzanilla, esperando que calmara mi corazón todavía acelerado. El reloj de la cocina marcaba las 8:45, solo 2 horas desde que había llegado a casa de mis padres, llena de esperanzada anticipación. Consideré llamar a mi amiga Andrea, pero decidí no hacerlo. ¿Cómo podría explicar lo que había sucedido sin sonar como si estuviera exagerando? El escenario era tan extravagante, tan caricaturescamente cruel, que apenas parecía creíble incluso para mí, que lo había vivido. Acurrucada en mi sofá con una manta sobre los hombros, miraba fijamente la pantalla oscura del televisor, sin tener la energía siquiera para encenderlo como distracción. El broche cuidadosamente envuelto que había comprado para mamá todavía estaba en mi bolso, olvidado en mi apresurada salida. El pastel permanecía en su casa, probablemente apartado en favor del dulce de la pastelería. A las 9:30 en punto, mi teléfono sonó con un mensaje entrante. Por un breve y esperanzado momento, pensé que podría ser una disculpa. Quizás papá había entrado en razón después de que me fui y había hablado. Quizás mamá se había dado cuenta de lo horriblemente mal que había ido la noche. El mensaje era de mi madre, pero no contenía ninguna disculpa. No nos contactes de nuevo. Has mostrado tus verdaderos colores esta noche, abandonando mi cena de cumpleaños después de todo lo que hemos hecho por ti. Vanessa tenía razón sobre ti todo el tiempo. Mis manos temblaron mientras miraba las palabras. Todo lo que habían hecho por mí. Llevaba 3 años pagando su hipoteca, estirando mi salario de maestra hasta el límite para evitar que perdieran su casa. Y esta noche, yo había sido la humillada frente a toda la familia. Antes de que pudiera formular una respuesta, mi teléfono sonó de nuevo.
Esta vez era una notificación de nuestro chat grupal familiar. Vanessa había publicado un largo mensaje. Para que todos sepan la verdad, Sofía mostró su verdadera naturaleza egoísta esta noche. Después de que Lucas derramara accidentalmente agua cerca de su plato y se disculpara, ella salió furiosa como una niña con una rabieta, arruinando el cumpleaños de mamá. Este es exactamente el tipo de comportamiento dramático y de búsqueda de atención que hemos soportado durante años. Creo que todos necesitamos un descanso de su negatividad. La mentira descarada me dejó atónita. Agua derramada. Una disculpa. Nada de eso había sucedido. Lucas había escupido intencionalmente en mi comida y había anunciado que me lo merecía. Y todos se habían reído. Los mensajes comenzaron a inundar el chat. Qué falta de respeto irse de la cena de cumpleaños de mamá, de Carlos, el esposo de Vanessa. Siempre haciendo todo sobre ella, de Daniel, seguido de un emoji de pulgar hacia arriba. Estoy profundamente decepcionada, de mamá. Papá permanecía conspicuamente silencioso en el chat, sin defenderme ni unirse al ataque. Observé con incredulidad cómo construían una realidad alternativa, una en la que yo era la villana que había arruinado una velada perfectamente agradable con un comportamiento irracional. La manipulación era tan completa, tan coordinada, que por un momento cuestioné mi propio recuerdo de los hechos. Pero luego recordé el rostro orgulloso de Lucas cuando anunció, «Mamá dice que te lo mereces». La risa colectiva que siguió. No había duda de lo que había sucedido. En ese momento, algo se cristalizó dentro de mí. La claridad que había comenzado en el coche se solidificó en certeza. Esto no era un malentendido o una mala noche. Esta era la culminación de toda una vida de maltrato. La máscara finalmente se deslizó para revelar la verdadera naturaleza de los sentimientos de mi familia hacia mí. Durante años, había estado tratando de ganar el amor y el respeto de personas que eran fundamentalmente incapaces de darlo. Había vaciado mi cuenta bancaria y forzado mi futuro financiero para mantener a unos padres que permitían que su nieto me escupiera en la comida por entretenimiento. Mis manos dejaron de temblar mientras componía una respuesta. Escribí y borré varias respuestas emocionales antes de decidirme por algo más simple. Entendido. El pago automático de la hipoteca termina mañana. El chat quedó en silencio durante aproximadamente 30 segundos después de que apareció mi mensaje. Luego explotó. ¿De qué estás hablando, de mamá? No puedes hacer eso, de Daniel. Miren, usando el dinero para controlarlos. Típico, de Vanessa. Sofía, llámame inmediatamente, de papá, rompiendo su silencio por fin. Observé cómo se acumulaban los mensajes sin responder. Vanessa intentó un enfoque diferente. Mira, tal vez las cosas se salieron un poco de control esta noche. Lucas es solo un niño que cometió un error, pero amenazar a mamá y papá financieramente es cruzar una línea. Siguieron más mensajes en rápida sucesión, el tono cambiando de indignación justiciera a pánico a medida que la realidad de mi declaración se asentaba. $2,000 mensuales que desaparecerían de repente. Una hipoteca que no podían pagar por sí mismos. Mamá llamó 2 veces, luego 3. Rechacé cada llamada. Daniel envió mensajes de texto cada vez más enojados, llamándome egoísta y cruel. Papá envió un mensaje privado. Por favor, Sofía, necesitamos discutir esto como adultos. Vanessa cambió de táctica por completo. Esta es exactamente la razón por la que todos piensan que eres inestable. Un pequeño incidente y amenazas con dejar a nuestros padres sin hogar. ¿Qué clase de persona hace eso? La ironía no se me escapó. Cuando creían tener la ventaja, no tenían problema en cortarme por completo. En el momento en que su seguridad financiera se vio amenazada, de repente volví a ser familia. Alguien con quien necesitaban arreglar las cosas. A las 10:40, mi teléfono sonó de nuevo. El nombre de Andrea apareció en la pantalla. Contesté, mi voz sonando extraña incluso para mis propios oídos. Oye, ¿está todo bien?, preguntó de inmediato. Tu hermano acaba de llamarme preguntando si sabía dónde estabas. Dijo que había una especie de emergencia familiar. Estoy bien, le aseguré. Luego me encontré contándole todo, las palabras saliendo en un relato emocional y desordenado de los eventos de la noche. Oh, Dios mío,
Sofía, suspiró Andrea cuando terminé. Eso es abuso. Simple y llanamente. Sentí que me estaba volviendo loca, admití, la forma en que todos reescribieron lo que pasó. Clásico gaslighting, dijo firmemente. ¿Y sabes qué? Absolutamente deberías cancelar ese pago de la hipoteca. No se merecen ni un céntimo de ti. Por primera vez desde que salí de la cena, me sentí validada. No estaba exagerando. No era la villana de esta historia. ¿Quieres que vaya?, ofreció Andrea. No, pero gracias. Creo que necesito un tiempo a solas para procesar todo. Después de que colgamos, apagué mi teléfono por completo, silenciando el aluvión de mensajes y llamadas. El silencio repentino fue discordante pero bienvenido. Fui a mi habitación, me puse el pijama y me metí bajo las sábanas, emocionalmente agotada, pero extrañamente tranquila. A pesar del caos de la noche, a pesar del dolor que todavía latía en mi pecho, caí en el sueño más profundo que había experimentado en años. Algo se había roto dentro de mí esta noche, sí, pero algo más había sido liberado. El domingo por la mañana llegó con una luz dorada que entraba por las cortinas de mi habitación. Por un momento, existí en el espacio pacífico entre el sueño y la vigilia antes de que los eventos de la noche anterior volvieran de golpe. Alcancé mi teléfono en la mesita de noche, dudando antes de encenderlo. La pantalla se iluminó de inmediato con notificaciones, 27 llamadas perdidas, 43 mensajes de texto y 12 mensajes de voz. Los revisé sin abrir ninguno, notando el tono cada vez más desesperado en las vistas previas de los mensajes. Mientras preparaba café, un golpe seco en mi puerta me sobresaltó. Mirando por la mirilla, me sorprendió ver a Vanessa de pie en el pasillo, impecablemente vestida como siempre, pero con unas ojeras inusuales bajo los ojos. Por un momento, consideré fingir que no estaba en casa, pero una extraña calma se había apoderado de mí durante la noche. Abrí la puerta pero me quedé en el umbral, bloqueando la entrada. ¿Qué haces aquí?, pregunté, con voz firme. Apagaste tu teléfono, me acusó, como si fuera un acto criminal. Hemos estado tratando de localizarte toda la noche. Necesitaba espacio. ¿Espacio?, repitió incrédula, mientras amenazas con dejar a nuestros padres sin hogar. Muy maduro, Sofía. La miré en silencio, notando lo rápido que saltó al ataque en lugar de abordar lo que había sucedido en la cena. La antigua yo se habría defendido, intentado explicar, quizás incluso disculpado por causar preocupación. La nueva yo simplemente esperó. Mi silencio pareció ponerla nerviosa. Mira, dijo, cambiando de táctica, su voz suavizándose artificialmente, lo de anoche se fue de las manos. Lucas está pasando por una fase en la que repite cosas sin entenderlas. Nunca le dije que te dijera eso. Dijo que tú lo hiciste y te reíste, afirmé rotundamente. Fue una risa nerviosa, protestó. Todos estábamos avergonzados. No estaban avergonzados. Estaban entretenidos. Todos ustedes. Vanessa se pasó una mano por su cabello perfectamente peinado, la frustración evidente en el gesto. ¿Por qué siempre eres tan sensible? Fue solo una tontería de un niño. Una tontería que ninguno de los adultos corrigió, señalé. En cambio, todos se rieron, luego mintieron sobre lo que pasó, y luego me dijeron que nunca más los contactara hasta que se dieron cuenta de que los pagos de la hipoteca se detendrían. Su rostro se endureció. Entonces, esto es chantaje. No, Vanessa, estos son consecuencias. Durante años, he apoyado financieramente a nuestros padres mientras era tratada como una extraña en mi propia familia. Anoche dejó muy claro el poco respeto que todos ustedes tienen por mí. ¿Por qué seguiría pagando por personas que permiten que su nieto me escupa en la comida por entretenimiento? Estás exagerando esto por completo, explotó. Un incidente y estás lista para destruir a nuestra familia. Esto no fue un incidente. Este fue el incidente final en un patrón de toda la vida, expliqué con calma. Y no estoy destruyendo nada. Simplemente me estoy retirando de una dinámica poco saludable. ¿Amenazando a nuestros padres con la falta de vivienda? No amenacé a nadie. Simplemente declaré un hecho. Ya no pagaré una hipoteca de una casa en la que no soy bienvenida. Los ojos de Vanessa se entrecerraron.
Sabes que no pueden pagarla solos. Sí, lo sé. Al igual que sé que tú y Carlos compraron una casa de vacaciones en Aspen y una propiedad frente al lago recientemente, pero nunca han ofrecido ayudar a nuestros padres financieramente. Eso es diferente, balbuceó. ¿Cómo?, desafié. No tuvo respuesta para eso. En cambio, cambió de táctica nuevamente, su voz adoptando el tono condescendiente que había perfeccionado durante años de posicionarse como la razonable, la madura. Sofía, somos familia. Las familias pelean. Tienen malentendidos, pero al final del día, nos mantenemos unidos. Mamá y papá te necesitan. Se están haciendo mayores y este estrés no es bueno para el corazón de papá. La mención de la salud de nuestro padre fue un movimiento calculado, uno que había usado muchas veces para manipular situaciones. Esta vez no funcionó. Soy consciente de su situación, dije de manera uniforme. Por eso les daré un aviso de 30 días antes de que los pagos automáticos se detengan por completo. Eso debería ser tiempo suficiente para que tú y Carlos intervengan o para que ellos hagan otros arreglos. Jessica me miró fijamente, aparentemente sin palabras ante mi nueva resolución. Finalmente, sacudió la cabeza. Ya ni siquiera te reconozco. Eso es porque nunca me conociste realmente para empezar, respondí suavemente, cerrando la puerta. A lo largo del día, los intentos de contacto continuaron. Mamá dejó mensajes de voz llorosos que pasaron de acusaciones airadas a súplicas lastimeras. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia madre? Se convirtió en por favor, Sofía, necesitamos hablar de esto como familia. Alrededor del mediodía, mi teléfono sonó con una llamada de la oficina administrativa de la escuela, lo cual era inusual para un domingo. Sofía, tu padre está aquí preguntando por ti, me informó la secretaria del fin de semana. Le dije que no estabas programada para hoy, pero está bastante insistente. La idea de que mi padre apareciera en mi lugar de trabajo me envió una ola de ansiedad, seguida de indignación. Por favor, dígale que no estoy disponible y que no me reuniré con él hoy, instruí firmemente. Más tarde, me enteré por un colega que papá había esperado en el estacionamiento durante casi una hora antes de irse. La violación de límites solo reforzó mi convicción de que algo fundamental necesitaba cambiar en nuestra relación. El enfoque de Daniel fue menos sutil. Sus mensajes oscilaban entre amenazas, te arrepentirás de esto si sigues adelante, e intentos repentinos de reconciliación, ¿recuerdas cuando construíamos fuertes en la sala? Siempre hemos estado ahí el uno para el otro. Para el lunes por la tarde, supe que necesitaba apoyo profesional para navegar la situación. Llamé a la doctora Evans, una terapeuta que había visto brevemente después de una ruptura difícil 2 años antes y tuve la suerte de conseguir una cita de emergencia para esa misma noche. Lo que estás describiendo es un sistema familiar clásico construido alrededor del chivo expiatorio, explicó después de que le conté sobre la cena y sus consecuencias. Se designa a un hijo como el problema, lo que permite a todos los demás evitar mirar sus propios problemas. ¿Pero por qué yo?, pregunté, la pregunta que me había atormentado durante años. A menudo es el hijo que amenaza la mitología familiar de alguna manera, sugirió. Quizás tu independencia o tus diferentes elecciones te convirtieron en un blanco fácil. Discutimos los límites en detalle y la doctora Evans me ayudó a redactar un correo electrónico claro para enviar a mi familia, describiendo exactamente lo que había sucedido desde mi perspectiva y lo que necesitaría cambiar para que yo considerara cualquier tipo de relación en el futuro. Espera resistencia, advirtió. Cuando cambias las reglas del juego, aquellos que se beneficiaban de las viejas reglas se opondrán con más fuerza. Tenía razón. El correo electrónico desencadenó una nueva ola de respuestas, con Vanessa movilizando inmediatamente a amigos mutuos y familiares para hacerme entrar en razón. Mi teléfono se llenó de mensajes de primos y amigos de la familia, la mayoría comenzando con "no quiero involucrarme", pero antes de proceder a hacer exactamente eso basándose únicamente en la versión de los hechos que Vanessa había compartido. Mi tía Clara llamó el martes por la noche. Tu madre está desconsolada, comenzó sin preámbulos. Dice que los estás castigando por un tonto malentendido en la cena. ¿Te dijo cuál fue este malentendido?, pregunté. Algo sobre que Lucas derramó agua accidentalmente y tú reaccionaste de forma exagerada. La continua distorsión de la realidad era tanto exasperante como esclarecedora. Eso no fue lo que pasó, tía Clara. Lucas escupió deliberadamente en mi comida,
Anunció que su madre dijo que me lo merecía y todos se rieron. Luego me dijeron que no los contactara de nuevo hasta que se dieron cuenta de que dejaría de pagar su hipoteca. El silencio que siguió fue revelador. Oh, dijo finalmente, eso no es lo que escuché. No me sorprende, respondí con cansancio. Para el miércoles, el estrés se había manifestado físicamente. Un dolor de cabeza persistente palpitaba detrás de mis ojos, y mi estómago se contraía dolorosamente cada vez que mi teléfono sonaba con un nuevo mensaje. Decidí tomarme 3 días personales de la escuela, usando el tiempo para reunirme con mi banco para eliminar el pago automático de la hipoteca de mis padres y consultar con un asesor financiero sobre la reestructuración de mi presupuesto. Has estado viviendo al límite financiero durante años, señaló el asesor, revisando mis extractos. Sin este pago de la hipoteca, podrías empezar a construir ahorros para tu propio futuro. La realidad de cuánto había sacrificado financieramente me golpeó de nuevo. 3 años de pagos habían ascendido a más de $70,000, dinero que podría haberse destinado a la entrada de mi propia casa o a ahorros significativos para la jubilación. A medida que avanzaba la semana, comencé a formular un plan. Necesitaba espacio, físico y emocional, de la presión constante. Andrea me ofreció su cabaña en las montañas, un pequeño pero cómodo refugio a unas 2 horas de la ciudad donde podría descomprimirme y pensar con claridad sin el aluvión de llamadas y visitas inesperadas. Quédate todo el tiempo que necesites, insistió. El lugar está vacío de todos modos hasta la temporada de esquí. Para el viernes, había organizado un maestro sustituto para la semana siguiente, empaquetado una maleta con lo esencial e informado a mi director de la emergencia familiar que necesitaba mi ausencia. Mientras cargaba mi coche, el elegante SUV de Vanessa entró en el estacionamiento del complejo de apartamentos. Esta vez, había traído refuerzos, Daniel y papá. La vista de los 3 acercándose a mi coche como un comité de intervención podría haberme intimidado una semana antes. Ahora simplemente sentía una cansada resolución. Tenemos que hablar, dijo papá, su voz cargando la autoridad que había silenciado desacuerdos durante mi infancia. He dicho todo lo que necesitaba decir en mi correo electrónico, respondí, cerrando el maletero. Me voy a tomar un tiempo. Huyendo, ¿quieres decir?, espetó Daniel. No, lo corregí con calma. Estableciendo límites, algo que debería haber hecho hace años. Vanessa dio un paso adelante, su expresión una máscara cuidadosamente construida de preocupación. Sofía, esto ha ido demasiado lejos. Ya has dejado claro tu punto. Ahora es el momento de ser razonable y resolver esto como familia. Estoy de acuerdo en que necesitamos resolver las cosas, reconocí, pero eso solo puede suceder con honestidad y respeto. Hasta ahora, no he visto ninguno de los dos. ¿Qué quieres?, preguntó papá sin rodeos. ¿Es por dinero? Porque podemos discutir un plan de pago para reembolsarte la ayuda de la hipoteca una vez que las cosas se estabilicen financieramente. Su forma de enmarcar la situación como puramente transaccional fallaba tan completamente que casi me reí. Esto no se trata de dinero, le dije. Se trata de respeto, verdad y límites saludables. Necesito tiempo para averiguar qué tipo de relación es posible en el futuro, si es que hay alguna. Si es que hay alguna, repitió Vanessa incrédula. ¿Te escuchas? Son tus padres. Sí, lo son, estuve de acuerdo. Y tú eres mi hermana y Daniel es mi hermano. Pero la familia es más que biología. Se trata de cómo nos tratamos unos a otros. En este momento, necesito espacio para procesar cómo me han tratado y decidir qué viene después. Subí a mi coche, cerré las puertas con seguro y encendí el motor. En el espejo retrovisor, podía verlos de pie en el estacionamiento, sus expresiones iban desde la ira hasta la incredulidad. Mientras me alejaba, sentí una extraña mezcla de dolor y liberación. El camino por delante era incierto, pero por primera vez en mi vida adulta, estaba priorizando mi propio bienestar sobre las demandas y expectativas de un sistema familiar que me había devaluado constantemente. Las montañas se cernían en el horizonte, su sólida presencia un recordatorio de que algunas cosas permanecen firmes incluso cuando todo lo demás parece estar cambiando. Subí el volumen de la radio y dirigí mi coche hacia la promesa de paz y claridad que me esperaba en las colinas tranquilas más allá de la ciudad. La cabaña de Andrea, enclavada entre altos pinos en la ladera de la montaña Cooper, era una estructura en forma de A de madera con grandes ventanas que capturaban la vista expansiva del valle.
Al abrir la puerta y entrar, el aroma a cedro y pino me envolvió, y el silencio absoluto se sintió como una presencia física después de días de caos emocional. Había apagado mi teléfono antes de salir de la ciudad, informando solo a Andrea y al director de mi escuela de mi paradero. Por primera vez en años, quizás décadas, estaba completamente inaccesible a las demandas y expectativas de mi familia. La libertad era a la vez estimulante y aterradora. Los primeros 3 días, hice muy poco. Dormí 10 o 12 horas seguidas, mi cuerpo liberando años de tensión. Comí comidas sencillas en la terraza, viendo águilas volar en círculos contra el cielo azul claro. Caminé por senderos del bosque, el ritmo de mis pasos sobre las suaves agujas de pino creando un estado meditativo que permitió que mis pensamientos se asentaran. Al cuarto día, encontré un diario en la pequeña biblioteca de la cabaña, sus páginas en blanco y acogedoras. Con una taza de té a mi lado, comencé a escribir. Sin ninguna estructura o propósito inicialmente, simplemente permitiendo que las palabras fluyeran sin censura ni preocupación por cómo podrían sonar para nadie más. Lo que surgió me sorprendió. Más allá del dolor inmediato del incidente de la cena, me encontré relatando patrones de tratamiento que se remontaban a la primera infancia. La vez que Vanessa rompió mi proyecto de ciencias la noche antes de que tuviera que entregarlo, y mamá dijo que debería haberlo mantenido fuera de su alcance. La Navidad en que Daniel recibió una costosa consola de juegos mientras yo recibí un suéter de una tienda de descuento. Las formas sutiles en que mis logros eran minimizados mientras mis errores eran magnificados y recordados años después. Página tras página se llenaron de recuerdos, cada uno una pequeña herida que nunca había sido reconocida o permitida sanar. Escribirlos no borró el dolor, pero validó mi experiencia de una manera que se sintió poderosa y necesaria. Al final de la semana, mi escritura había evolucionado de catalogar heridas pasadas a analizar las dinámicas que habían permitido que continuaran. Reconocí mi propio papel en perpetuar los patrones, mi desesperada necesidad de aprobación, que me llevaba a aceptar un trato que debería haber rechazado. Vi cómo el apoyo financiero se había convertido en mi forma de intentar comprar el amor y el respeto que deberían haber sido dados libremente. En la tranquilidad de las montañas, finalmente pude escuchar mi propia voz con claridad, sin la interferencia inmediata de los miembros de la familia que reformulaban mi realidad para adaptarse a su narrativa. Durante mi segunda semana en la cabaña, encendía mi teléfono brevemente cada noche, escaneando rápidamente cualquier mensaje verdaderamente importante antes de apagarlo de nuevo. El volumen de comunicaciones de mi familia había disminuido, pero había adoptado un tono más estratégico. Vanessa había pasado de las acusaciones a la preocupación por mi estado mental. Mamá enviaba mensajes de texto diarios cargados de culpa sobre cómo mi ausencia estaba afectando a todos. Los mensajes de papá eran breves pero directos: esta situación requiere una resolución. Llámame. El día 10, recibí una llamada inesperada de mi tía Clara, la hermana de mi madre, que siempre había mantenido una cierta distancia de los dramas familiares. He estado pensando en lo que me dijiste, dijo cuando contesté, sobre lo que realmente pasó en la cena. Sí, le animé cuando hizo una pausa. Te creo, dijo simplemente. Y necesito decirte algo. Tu madre me llamó después de que te fuiste esa noche, antes de que se dieran cuenta de que detendrías los pagos de la hipoteca. Se estaba riendo, Sofía. Riendo de cómo Lucas te había puesto en tu lugar. La confirmación de lo que ya sabía dolió de todos modos. Gracias por decirme la verdad, logré decir. Hay más, continuó Clara. La situación financiera de tus padres no es lo que crees. Sí, necesitaron ayuda después del ataque al corazón de tu padre, pero podrían haber manejado la hipoteca ellos mismos después del primer año. Siguieron aceptando tu dinero porque era conveniente, no porque fueran a perder la casa sin él. La revelación me golpeó como un golpe físico. ¿Cómo sabes esto? Tu padre se lo dijo a mi esposo durante un partido de golf el verano pasado. Se jactaba de cómo pudieron tomar un crucero usando el dinero que habrían gastado en la hipoteca si no la estuvieras cubriendo tú. La traición se sintió fresca y aguda, una nueva herida sobre las viejas. Ya veo, dije, mi voz sonando distante incluso para mis propios oídos. Debería haber dicho algo antes, admitió Clara. Pero ya sabes cómo funciona esta familia. Mantener la paz. No agitar las aguas. Lo siento, Sofía. Después de colgar, caminé durante horas por los senderos de la montaña,
procesando esta nueva información. Lo que yo había visto como un apoyo financiero necesario, un sacrificio hecho por amor y deber, había sido esencialmente una estafa. Me habían usado sabiendo que no rechazaría a una familia necesitada. Esa noche, llamé a Andrea, necesitando una perspectiva externa de alguien que me conocía bien. No me sorprende, dijo después de que le conté las revelaciones de Clara. ¿Recuerdas cuando remodelaron su cocina el año pasado? Me pregunté entonces cómo podían permitírselo si estaban luchando con la hipoteca. Me siento como una tonta, admití. No, dijo Andrea firmemente. Estabas siendo una hija amorosa y comprensiva. Ellos se estaban aprovechando de ese amor. Eso es culpa de ellos, no tuya. La conversación cambió a Daniel, y otra pieza del rompecabezas encajó. ¿Sabías que ha estado entrando y saliendo de rehabilitación 2 veces por adicción a la cocaína?, preguntó Andrea. Mi prima trabaja en el centro de recuperación Valley. Lo mencionó hace meses, pero supuse que lo sabías. No lo sabía. Esto explicaba mucho sobre el comportamiento errático de Daniel, el dinero que parecía desaparecer, los periodos de aislamiento seguidos de energía maníaca. Otro secreto familiar guardado de mí mientras yo continuaba proporcionando apoyo financiero. A medida que la segunda semana en la cabaña llegaba a su fin, supe que necesitaba regresar a la ciudad y a mi vida. El tiempo fuera me había proporcionado una perspectiva y una fuerza cruciales. Pero la verdadera curación vendría a través del establecimiento y mantenimiento de nuevos límites en relaciones activas, no en el aislamiento. La noche antes de mi partida, redacté un correo electrónico para mis padres, Vanessa y Daniel. Fue directo e intransigente. Regreso a Denver mañana. He usado este tiempo para reflexionar sobre nuestra dinámica familiar y mi lugar dentro de ella en el futuro. Estos son mis límites. 1. No reanudaré los pagos de la hipoteca. Tienen 30 días desde mi notificación original para hacer otros arreglos. 2. No interactuaré con nadie que niegue o minimice lo que sucedió en la cena. Cualquier relación futura debe comenzar con el reconocimiento de la verdad. 3. No aceptaré abuso verbal, manipulación o gaslighting. Cualquier conversación que incluya esto terminará inmediatamente. 4. Me reuniré con miembros individuales de la familia, solo con un mediador profesional presente inicialmente. 5. No hago promesas sobre cómo será nuestra relación en el futuro. Eso depende enteramente de su voluntad de respetar estos límites y comprometerse honestamente. Envié el correo electrónico, luego apagué mi teléfono para una última noche de paz antes de volver a entrar en las complejidades de mi vida. Regresar a mi apartamento al día siguiente se sintió extraño, como si fuera una persona diferente volviendo a un espacio familiar. En muchos sentidos, lo era. La Sofía que se había ido hace 2 semanas había sido fracturada por la traición, pero todavía insegura sobre su derecho a establecer límites firmes. La mujer que regresó entendía que los límites saludables no eran solo un derecho, sino una necesidad. Los días siguientes trajeron la resistencia esperada. Mis padres solicitaron una reunión sin mediador, la cual rechacé. Vanessa intentó eludir mis límites apareciendo sin anunciarse en mi apartamento, encontrando la puerta sin respuesta. Daniel envió mensajes de texto furiosos seguidos de disculpas, un ciclo que observé pero con el que no me involucré. A través de un colega encontré a Elena Torres, una mediadora familiar con experiencia en situaciones de alto conflicto. Ella aceptó facilitar una reunión, que mis padres aceptaron a regañadientes después de darse cuenta de que no cedería en este requisito. La primera sesión fue previsiblemente difícil. Mamá intentó reescribir la historia de nuevo, afirmando que solo habían aceptado ayuda financiera porque Sofía insistió. Papá argumentó que los asuntos familiares deberían permanecer privados, no discutidos con extraños. Vanessa se negó a reconocer su papel en el incidente de la cena, manteniendo que yo había malinterpretado el error inocente de un niño. Elena redirigió hábilmente cada intento de desvío y minimización, manteniendo el enfoque en establecer una base de verdad antes de que cualquier curación pudiera comenzar. Al final de la sesión de 2 horas, se había logrado poco progreso concreto, pero el patrón de negación había sido expuesto en presencia de un tercero neutral. Esto es solo el comienzo, me aseguró Elena después. Los sistemas familiares no cambian de la noche a la mañana, especialmente cuando la dinámica actual beneficia a la mayoría de los miembros. El desarrollo más sorprendente vino de Daniel.
Después de 3 semanas de alternar entre mensajes hostiles y silencio, solicitó una reunión privada, aceptando mis términos de tener a Elena presente. He estado en rehabilitación, admitió en los primeros 5 minutos de nuestra sesión. Otra vez. La tercera vez, en realidad. Salí la semana pasada. La franqueza fue inesperada, una desviación de la típica evasión y negación de nuestra familia. ¿Cocaína?, pregunté, recordando lo que Andrea me había dicho. Pareció sorprendido pero asintió. ¿Cómo lo supiste? Tengo mis fuentes, dije simplemente. ¿Por qué nadie me lo dijo? Daniel se movió incómodo. Vanessa y mamá pensaron que sería mejor si no lo supieras. Dijeron que solo lo usarías en mi contra de alguna manera. Lo absurdo de esta lógica me dejó momentáneamente sin palabras. Había estado apoyando financieramente a la familia mientras me mantenían deliberadamente en la oscuridad sobre problemas importantes que los afectaban. Esa idea de negocio, la tienda de vapeo, continuó Daniel, no era real. Necesitaba dinero para deudas. Malas deudas con gente mala. La honestidad, aunque tardía, se sintió como la primera interacción genuina que había experimentado con un miembro de la familia en años. Gracias por decirme la verdad, dije con cuidado. Eso es importante para mí. A medida que pasaban las semanas, establecí gradualmente un nuevo ritmo en mi vida, uno que priorizaba mi bienestar junto con mis responsabilidades hacia los demás. Comencé un grupo de senderismo los sábados, reconectando con mi amor por la naturaleza que el retiro en la cabaña había reavivado. Me uní a un coro comunitario, redescubriendo la alegría de cantar que había dejado de lado durante años de trabajar horas extras para cubrir los pagos de la hipoteca. Comencé a salir de nuevo, conociendo a David, un profesor de ciencias de secundaria en un taller de desarrollo profesional. Su estilo de comunicación directo y su respeto por los límites se sintieron como una revelación después de años de navegar los campos minados emocionales de mi familia. La primera temporada navideña se acercaba, trayendo la presión esperada de volver a los viejos patrones. No será Navidad sin ti, me escribió mamá a principios de diciembre. La táctica de culpa que habría funcionado infaliblemente en el pasado ahora se sentía transparente e ineficaz. Consideraré unirme para la cena de Navidad si continuamos progresando en la mediación, respondí. Las condiciones eran claras, la elección era suya. Al final, pasé la Nochebuena con David y su cálida y caótica familia, y el día de Navidad con Andrea y un grupo de amigos que se habían convertido en familia elegida. Por primera vez que recordaba, la temporada navideña pasó sin agotamiento emocional ni tensión financiera. Al acercarme al primer aniversario de la fatídica cena, me di cuenta de cuán profundamente se había transformado mi vida. El apartamento que una vez se sintió simplemente como un lugar para dormir entre el trabajo y las obligaciones familiares se había convertido en un verdadero hogar, lleno de libros, plantas y toques personales que antes nunca me había molestado en poner, asumiendo que eventualmente me mudaría para acomodar las necesidades familiares. Mi relación con David se había profundizado en algo construido sobre el respeto mutuo y el afecto genuino. Mi carrera había florecido con la energía que antes consumía el drama familiar ahora dirigida a iniciativas de enseñanza creativas. La constante ansiedad de fondo que había sido mi compañera de toda la vida se había desvanecido a un visitante ocasional en lugar de un residente permanente. Lo más importante, había aprendido a confiar en mis propias percepciones y a honrar mis propias necesidades. Los patrones familiares que una vez parecieron inmutables habían demostrado ser susceptibles de cambio después de todo. No a través de discusiones o persuasión, sino a través del simple y poderoso acto de negarme a participar más en dinámicas disfuncionales. Un año después de que Lucas escupiera en mi comida y cambiara el curso de mis relaciones familiares para siempre, estaba en mi condominio recién comprado, arreglando flores en la mesa del comedor para una pequeña reunión de inauguración. La luz de la mañana entraba a raudales por las ventanas que daban a un pequeño jardín comunitario, donde los bulbos de primavera apenas comenzaban a emerger de la tierra. Los últimos 12 meses habían traído cambios que nunca podría haber imaginado en ese viaje lloroso a casa desde la cena de cumpleaños de mi madre. Algunos dolorosos, otros liberadores, todos necesarios para un crecimiento que había sido atrofiado por décadas de dinámicas familiares poco saludables. Mis padres finalmente habían encontrado una manera de manejar su hipoteca sin mi ayuda. Papá tomó un puesto de consultor a tiempo parcial con su antiguo empleador, y se mudaron a una casa más pequeña en un vecindario menos costoso. Nuestro contacto seguía siendo limitado,
pero había evolucionado hacia algo parecido al respeto mutuo, si no la cálida cercanía que una vez había anhelado desesperadamente. Mamá todavía caía ocasionalmente en viejos patrones de comparación y crítica. Pero ahora reconocía estos comportamientos por lo que eran, reflejos de sus propias inseguridades en lugar de evaluaciones precisas de mi valía. Podía reconocer estos momentos sin absorberlos, una habilidad que había transformado nuestras interacciones. Vanessa mantuvo la mayor distancia, incómoda con la nueva dinámica donde sus palabras ya no tenían el poder de herirme. Nos veíamos en eventos familiares a los que elegía asistir, intercambiando conversaciones educadas pero mínimas. Su influencia sobre las narrativas familiares había disminuido considerablemente una vez que dejé de participar en las dinámicas que daban poder a esas narrativas. El desarrollo más sorprendente había sido con Daniel. Después de completar con éxito su programa de rehabilitación, se había matriculado en la universidad comunitaria y trabajaba a tiempo parcial en una librería local. Nuestra relación se había reconstruido lentamente, basada en la honestidad en lugar del vínculo obligatorio de hermanos que había enmascarado tantas verdades en el pasado. Tu enfrentamiento con todos cambió las cosas, admitió durante una reunión para tomar café 3 meses antes, me hizo darme cuenta de que yo también podía cambiar en lugar de solo jugar el papel que esperaban. El timbre sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Andrea llegó primero, con una maceta de lirio de la paz y una botella de champán. Por los nuevos comienzos, dijo, abrazándome cálidamente. David llegó poco después, su presencia constante una fuerza estabilizadora en mi vida. Llevábamos saliendo exclusivamente durante 8 meses, tomando las cosas con calma, ambos conscientes de la importancia de construir una base basada en la compatibilidad genuina en lugar de llenar vacíos emocionales. A medida que llegaba mi pequeño círculo de amigos, el apartamento se llenó de conversación y risas. ¿La doctora? Evans, mi terapeuta, que se había convertido en un valioso apoyo, me había animado a celebrar este hito formalmente, a reconocer el coraje que había requerido remodelar mi vida de acuerdo con patrones más saludables. Comprar este lugar representa más que solo la propiedad, había señalado durante nuestra última sesión. Simboliza invertir en ti misma, en tu futuro, en tu derecho a crear un hogar estable que te pertenezca verdaderamente. A mitad de la noche, mi teléfono sonó con un mensaje de texto. Mi padre enviando un mensaje simple pero significativo. Tu lugar se ve bien en las fotos que compartió Andrea. Orgulloso de ti. El reconocimiento, libre de calificaciones o comparaciones, se sintió genuinamente nuevo. No efusivo, no emocionalmente expresivo de la manera que alguna vez podría haber anhelado, pero auténtico en su simplicidad. Cuando los invitados se fueron y David me ayudó a limpiar vasos y platos, preguntó pensativamente, ¿cómo te sientes? Hoy debe traer muchos recuerdos. Consideré la pregunta cuidadosamente, queriendo que mi respuesta reflejara la genuina complejidad de mis emociones en lugar de una versión simplificada. Me siento en paz, dije finalmente. No porque todo sea perfecto o porque todas las relaciones se hayan sanado exactamente como desearía. Sino porque ahora sé que mi valía no depende de su validación. Puedo amar a mi familia sin necesitar que satisfagan todas mis necesidades emocionales. Puedo establecer límites sin sentirme culpable. Más tarde esa noche, después de que David se fuera a casa, recibí una llamada inesperada de un número que no reconocí. Cuando contesté, la voz al otro lado me tomó por sorpresa. Tía Sofía, soy Lucas. Mi sobrino, ahora de 10 años, sonaba nervioso. No había hablado directamente con él desde la cena de hacía un año. Lucas, ¿cómo estás? Mantuve mi voz neutral, insegura del propósito de esta llamada. Estoy bien. Escucha, quiero decir algo. Hizo una pausa, pareciendo reunir coraje. Lo siento por lo que pasó en el cumpleaños de la abuela el año pasado. Lo que hice fue muy malo. La disculpa, claramente viniendo de él en lugar de ser instruida por Vanessa, me tomó por sorpresa. Gracias por decir eso, Lucas. Significa mucho para mí. Mamá no sabe que te estoy llamando, confesó. Pero papá dijo, a veces necesitas disculparte incluso si nadie te lo dice. La mención de que Carlos tomara esta iniciativa me sorprendió aún más. Siempre había parecido contento de seguir el liderazgo de Vanessa en asuntos familiares. Tu papá tiene razón, le dije a Lucas. Eso requiere verdadero coraje y madurez. ¿Todavía estás enojada conmigo?, preguntó,
el niño detrás de la acción de repente evidente en su tono incierto. No, Lucas, no estoy enojada contigo. Me dolió lo que pasó, pero entiendo que estabas siguiendo lo que pensabas que los adultos querían. ¿Puedo preguntarte algo más?, se aventuró. Por supuesto. ¿Puedes enseñarme sobre rocas alguna vez? Papá dijo que sabes mucho de geología por ser maestra. La simple petición, tan inocente y desconectada de la política familiar, me trajo lágrimas inesperadas a los ojos. Me encantaría, le dije. Quizás podríamos ir de excursión y buscar especímenes interesantes. Después de que nos despedimos, me senté en mi balcón observando las luces de la ciudad contra el cielo nocturno. La conversación con Lucas había iluminado algo importante: la curación no siempre llega en las formas o de las fuentes que esperamos. A veces llega en pequeños momentos de conexión genuina que eluden patrones arraigados. El viaje del último año me había enseñado muchas lecciones: que defenderte no es egoísmo sino autopreservación, que los patrones establecidos durante décadas pueden romperse, pero solo cuando alguien se niega a desempeñar su papel asignado, que el perdón no requiere olvidar o seguir aceptando el maltrato, que la familia puede ser tanto aquellos con los que nacemos como aquellos que elegimos. Lo más importante, había aprendido que alejarse es a veces la elección más amorosa, no solo para uno mismo, sino para aquellos que se han acostumbrado a tratarte como menos de lo que mereces. Mi ausencia había creado un espacio para la reflexión y el cambio que mi presencia, complaciente y apaciguadora, nunca podría haber logrado. La niña que había conducido a casa llorando esa noche, cuestionando su propio valor y realidad, se había transformado en una mujer que confiaba en sus percepciones, honraba sus necesidades y reconocía su valor inherente. El viaje había sido doloroso, pero la libertad al otro lado valió cada paso difícil. Mientras me preparo para comenzar otro año escolar enseñando a mentes jóvenes, llevo estas lecciones también a mi aula. Busco a los niños callados que pueden sentirse invisibles, a los que han aprendido a minimizar sus logros o a disculparse por su existencia. Me aseguro de que sepan que sus voces importan, que sus experiencias son válidas y que sus límites merecen respeto. El plato era solo la cena, pero lo que se derramó esa noche fueron 20 años de aceptar la falta de respeto. A veces, lo más amoroso que puedes hacer por ti y por los demás es alejarte hasta que aprendan a ver tu valía.